Bienvenidos a nuevo video del curso de Estabilidad 3. A continuación desarrollaremos los siguientes contenidos: el principio de los trabajos virtuales para cuerpos rígidos y cuerpos elásticos, y a continuación una forma particular de utilizar el principio de los trabajos virtuales denominado método de la fuerza unitaria. El principio de los trabajos virtuales fue enunciado por Johann Bernoulli, un destacado matemático, médico y filólogo suizo que nació en 1667 y murió en 1748. Forma parte de una familia de destacados científicos que hicieron grandes aportes para la ciencia. En particular, Johann Bernoulli trabajó en el área de la matemática fundamentalmente, y entre sus aportes más destacados está el principio de los trabajos virtuales, principio que transformó el cálculo estructural e incluso hoy en día todos los métodos principales de cálculo estructural, incluyendo el método de los elementos finitos, está basado en el principio de los trabajos virtuales. Y todos los métodos que vamos a desarrollar aquí, como el método de las fuerzas y de las deformaciones, se basan en su descubrimiento. En particular, el principio de los trabajos virtuales se basa en la definición de movimiento virtual, que debemos considerar que el movimiento virtual es, en una estructura, todo movimiento, desplazamiento o giro que sea compatible con las restricciones cinemáticas de la estructura, es decir, es todo movimiento que sea compatible con los vínculos que tiene la estructura y con las uniones internas que tienen las barras entre sí. Este movimiento virtual tiene que ser un movimiento compatible, es decir, tiene que cumplir con la condición de continuidad, produciendo deformaciones que sean acotadas. Tiene que satisfacer las condiciones de apoyo y a su vez no tiene que modificar el estado real de las reacciones y esfuerzos, es decir, que los movimientos tienen que ser infinitesimales. Con estas características se define entonces lo que es un movimiento virtual. El principio de los trabajos virtuales cambia el enfoque del cálculo estructural, dado que antes habíamos visto el cálculo de la energía interna que desarrolla una estructura debido a la acción de las cargas que hay actuando sobre la estructura y cómo esta energía se almacena en forma de energía potencial. Pero en ese caso en el cálculo de la energía interna, lo que calculábamos era las deformaciones producidas por el mismo sistema de carga sobre el cual estaba actuando sobre la estructura. El principio de los trabajos virtuales cambia el enfoque de cálculo que vamos a ver a continuación y facilita de esta manera el cálculo y la resolución de las estructuras. El enunciado del principio establece que si una estructura sometida a un sistema de fuerzas exteriores en equilibrio, es decir, que por un lado tenemos un sistema de fuerzas que está en equilibrio. Esto se refiere, hay un sistema de cargas y hay unas reacciones que equilibran esas cargas que están actuando sobre la estructura. Entonces, si a este sistema de fuerzas exteriores en equilibrio se le aplica un campo arbitrario de movimientos virtuales, es decir, que yo tengo un sistema de cargas aplicados y le aplico un campo arbitrario de movimientos virtuales con la única condición que sea compatible con los vínculos. Entonces, en esas condiciones, el trabajo virtual externo de las cargas exteriores es igual al trabajo virtual interno de los esfuerzos reales sobre el correspondiente campo virtual de deformaciones. Es decir, yo tengo un sistema de cargas en equilibrio aplicado sobre la estructura. Como sistema de carga tengo que considerar las acciones como las reacciones y le aplico una deformación arbitraria a la estructura. Estas deformaciones arbitrarias no tienen por qué estar originadas por el mismo sistema de carga, sino que pueden ser otro sistema de deformaciones, un campo arbitrario de deformaciones, con la única condición que sea compatible con los vínculos. En esas condiciones, entonces, el trabajo virtual que realizan las cargas exteriores sobre la deformación que yo le impongo a la estructura es igual
al trabajo virtual interno que desarrollan los esfuerzos, es decir, el momento, el normal y el corte, sobre las deformaciones internas de la estructura. En ecuaciones sería que el trabajo virtual externo es igual al trabajo virtual interno. Es de destacar que aquí no se realiza o no se computa el trabajo de deformación. Es decir, como veíamos antes en el teorema de Clapeyron, considerar el trabajo de deformación que produce la carga, en este caso no se considera porque la carga ya está totalmente aplicada, y una vez que la carga está totalmente aplicada, yo aplico un sistema de deformación. Cuando yo tengo un cuerpo elástico, entonces tengo un conjunto de fuerzas que están aplicadas sobre el borde de la estructura, parte exterior de la estructura, y tengo también un conjunto de reacciones que están actuando en los apoyos. El trabajo virtual externo, cuando yo aplique estas cargas, entonces será directamente la multiplicación de las cargas por los desplazamientos en la dirección de aplicación de la carga. Sumado todos esos términos, tendré entonces lo que es podré computar el trabajo virtual externo. En el caso que se produzca un movimiento en uno de los apoyos, también tendré que computar entonces el valor de la reacción multiplicado por el desplazamiento que tenga el apoyo. Esto puede ocurrir porque, por ejemplo, un apoyo, una fundación puede fallar y producirse un asentamiento, con lo cual puede producirse, digamos, ese movimiento del apoyo. Por más que yo haya impuesto la condición de que un determinado punto no se mueva en una determinada dirección, por una falla estructural de la fundación puede ocurrir ese movimiento. Mientras que el trabajo virtual interno será el trabajo que realizan los esfuerzos internos, es decir, el esfuerzo normal, el esfuerzo de momento y el esfuerzo de corte, por las deformaciones que se le indujeron a la estructura. Es decir, voy a tener por un lado un conjunto de cargas que está en equilibrio y unos desplazamientos virtuales que yo impongo. Internamente va a ocurrir que voy a tener también un conjunto de esfuerzos internos y un conjunto de deformaciones que se producen internamente debido a la presencia, digamos, de estos esfuerzos internos. Esto ocurre en los cuerpos elásticos, es decir, que en los cuerpos elásticos puedo computar el trabajo virtual externo y puedo computar el trabajo virtual interno porque tengo estas deformaciones. Al ser elástico el cuerpo, voy a tener la posibilidad de que se desarrollen estas deformaciones. Cuando tengo un cuerpo rígido, ¿qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que todo el sólido rígido se desplaza en cada punto la misma cantidad, sin sufrir deformaciones. De tal manera que internamente no hay ningún tipo de deformación y por lo tanto los diferencial de U, diferencial de θ y diferencial de B que veíamos antes que trabajan con el esfuerzo normal, el esfuerzo de momento y el esfuerzo de corte ya no existirán en este caso. Por lo tanto, el trabajo virtual interno va a ser cero. De tal manera entonces que lo único que podré computar es el trabajo virtual externo. Como dijimos, el trabajo virtual interno va a ser cero, pero el trabajo virtual externo va a ser la multiplicación de los P por el desplazamiento virtual que yo les di en cada una de las cargas. Como el movimiento es el de un cuerpo rígido, este valor de delta va a ser el mismo para todos los puntos, entonces los podré sacar fuera de la sumatoria y al final me queda la condición de que la sumatoria de los P sub I es igual a 0. Es decir, esta es la condición equivalente a la condición de equilibrio estático que se plantea, digamos, en los cuerpos rígidos. Es decir, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0 para que un cuerpo se encuentre en equilibrio. El principio de los trabajos virtuales, entonces, da la condición necesaria y suficiente para que se garantice el equilibrio de un cuerpo. Es importante recordar la relación que hay entre el esfuerzo interno y la deformación que se produce con el esfuerzo interno, porque de esta manera vamos a poder calcular de una manera adecuada, relacionando diferencial de U, diferencial de θ y diferencial de B con los esfuerzos internos que se producen dentro de una barra. Por ejemplo, si yo tengo una porción de barra de longitud diferencial
X sometida al esfuerzo normal, se va a producir un alargamiento diferencial de U. Como ya sabemos, diferencial de U va a ser igual al alargamiento específico epsilon por diferencial de X. A su vez, la ley de Hooke dice que sigma es igual a el módulo de Young por epsilon, y sigma a su vez es igual a n sobre a. Mezclando estas dos relaciones podemos decir que epsilon es en realidad n sobre e por a, despejando de la fórmula anterior, y finalmente podemos decir que el diferencial de u es n sobre e por a diferencial de x. De esta manera encuentro la relación entre el alargamiento en la dirección del esfuerzo normal, el material y el área de la sección. Cuando considero el momento, para encontrar la relación entre el momento y el giro que se produce en la sección, podría partir de la ecuación de la línea elástica, que dice que m sobre e por i es igual a la derivada segunda de i respecto de x. A su vez, la derivada segunda de i respecto de x es la derivada de θ respecto de x, es la derivada del giro respecto de x. Y de aquí entonces podré deducir que el diferencial de θ es m sobre e por i diferencial de x. De esta manera tengo la relación entre diferencial de θ, el momento flector aplicado en el punto, el módulo de Young, la inercia de la sección. Respecto del esfuerzo de corte, tengo que considerar que tengo un esfuerzo de corte aplicado y que la sección sufre una distorsión angular, gamma. Esa distorsión angular no es constante en toda la altura de la sección, porque el valor que origina esa distorsión es tau, y tau no es constante a lo largo de toda la sección. En un punto, tau xi va a ser igual al esfuerzo de corte q, el momento estático sobre la sección sobre la altura i que estoy considerando, la inercia de la sección y el ancho de la sección a la altura i que estoy considerando. En general, gamma, la distorsión angular, gamma xi es el valor del tau xi en el punto sobre el módulo de elasticidad transversal. Estos valores van variando a medida que yo me voy moviendo en la altura de la sección, es decir, que no tengo un valor constante. Y por supuesto, el movimiento o la distorsión que sufre la sección o el movimiento que sufre en la dirección del corte va a ser diferencial de b igual a un valor de gamma medio, que no es el valor puntual sino es el valor promedio de estos valores puntuales, diferencial de x. Como hemos visto antes, cuando calculamos la energía interna, calculamos que la energía interna era, debido al esfuerzo de corte, era el factor de forma por la integral entre 0 y L de 1 medio de Q cuadrado sobre G por A diferencial de X. Como hemos visto también, el diferencial de la energía interna es directamente el diferencial del trabajo interno debido al corte, dado que la energía interna almacenada de forma potencial es lo mismo que el trabajo interno que realizan los esfuerzos internos. De tal manera entonces que ese diferencial de trabajo interno sacado de la integral va a ser directamente el factor de forma por 1 medio de Q cuadrado sobre G por A diferencial de X, y eso va a ser lo mismo que el trabajo que hace un esfuerzo de corte constante aplicando el teorema de Clapeyron. Despejando finalmente podemos decir que gamma medio por diferencial de X es igual al diferencial de B, y va a ser igual, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, va a ser igual, despejando de esta fórmula también, paso Q dividiendo y paso el 2 multiplicando, va a ser igual al factor de forma por Q sobre G por A diferencial de X. De esta manera hemos encontrado las relaciones entre los esfuerzos internos y las deformaciones diferencial de U, diferencial de θ y diferencial de B. Esto va a ser útil cuando ahora apliquemos el principio de los trabajos virtuales de una manera particular. Algo que nos falta ver es el efecto que genera la temperatura, es decir, qué deformaciones genera la temperatura. Supongamos que yo tengo una porción de una barra de tamaño diferencial de x y altura h, y que se produce dos temperaturas distintas, una temperatura en el borde superior, una temperatura distinta en el borde inferior. La barra es de un material que tiene un coeficiente de dilatación alfa, por lo tanto, la fibra superior se estirará una cantidad que se llama alfa por la temperatura superior diferencial de x, mientras que la fibra inferior se estirará una cantidad que es alfa por la temperatura inferior diferencial de x.
Este movimiento compuesto lo puedo pensar como dos movimientos. Puedo pensarlo como una traslación del eje baricéntrico hasta este punto, que será el punto medio entre esta longitud y esta longitud. Y a su vez, una vez que la sección llega a esa posición, una rotación. Es decir, que puedo tener un diferencial de U originado por la temperatura más una rotación. El valor del diferencial de U no es otra cosa que esta distancia, y es el promedio entre lo que se alarga el borde inferior y el borde superior, es decir, alfa por T sub I más T sub S sobre 2 por diferencial de X, que es la longitud original del elemento. Mientras que la rotación será alfa T sub I diferencial de X, que sería todo este segmento, menos alfa T sub S diferencial de X, con lo cual me daría todo este segmento que está aquí. Y eso, dividido la altura h, me va a dar el ángulo diferencial de θ, que es el mismo que aparece aquí en la rotación. O sea que diferencial de θ va a ser alfa por T sub I menos alfa por T sub S sobre h diferencial de X. De esa manera puedo ver cómo un cambio de temperatura también produce un conjunto de deformaciones virtuales que van a trabajar con los esfuerzos que estén presentes dentro de la estructura. En este caso, este va a trabajar con el esfuerzo normal y este con el momento. Entonces tenemos que el trabajo interno que desarrollan los esfuerzos internos los puedo computar a través de conocer el valor de esos esfuerzos y a través de conocer el valor de las deformaciones específicas en cada punto. Igual que antes, cuando computamos la energía interna que almacenaba una estructura, el término más importante siempre es el término del momento, salvo que la estructura solamente trabaje con el esfuerzo normal, en cuyo caso habrá que computar esta integral solamente. Pero en general el trabajo interno solamente se computa utilizando el término, digamos, del momento flector. Un caso particular de aplicación del principio de los trabajos virtuales es el denominado método de la fuerza unitaria. El método de la fuerza unitaria permite, por ejemplo, calcular desplazamientos en cualquier punto de una estructura isostática, conocido el sistema de cargas que está actuando sobre ella, el sistema real de cargas. En este caso, entonces, lo que voy a tener es, por un lado, una estructura de la cual conozco los materiales, conozco las inercias de las barras, conozco las áreas, conozco las dimensiones y conozco el sistema de cargas que está actuando, y lo que normalmente me van a preguntar es calcular una determinada deformación, es decir, un corrimiento, por ejemplo, supongamos el corrimiento horizontal del punto A debido a la acción de esta carga sobre la estructura. Ese tipo de preguntas es el que va a permitir calcular el método de la fuerza unitaria. Recordemos que conceptualmente lo que yo necesito para aplicar el principio de los trabajos virtuales es, por un lado, un sistema de cargas en equilibrio y un sistema de deformaciones compatible con los vínculos. Teniendo esto adelante, vamos a ver cómo solucionamos el problema este. O sea que lo que a mí me están pidiendo es que calcule el delta horizontal del punto A debido a la acción de la carga P1 aplicada sobre la estructura. Para hacer esto, tengo que tener presente que digamos, es mi incógnita del problema. Y vamos a ver cómo hago para solucionarlo. En principio voy a tener dos sistemas. Un sistema de deformaciones, en este caso un sistema de deformaciones virtuales, que voy a llamar sistema deformante, y ese sistema deformante va a estar generado por las cargas reales que están actuando sobre la estructura. Es decir, estas cargas actuando sobre la estructura, la carga P1 en este caso, van a generar los diagramas de solicitaciones internos M, N y Q. Ese diagrama de solicitaciones interno, como ya hemos visto, puedo calcular en cada punto diferencial de U con N, diferencial de θ con M y diferencial de B con Q. En general, como hemos dicho, vamos a utilizar solamente este término.
pero una vez conocidos M, N y Q, debido a la acción de esta carga, yo puedo calcular en cada barra, puedo calcular la expresión o puedo computar la expresión del diferencial de U. Entonces, como vemos y como vimos antes, para computar el trabajo virtual interno necesito computar, primero, conocer la expresión de las deformaciones específicas, diferencial de U, diferencial de θ y diferencial de B, que ya las tengo, y ahora necesitaría conocer el esfuerzo con el cual voy a trabajar, es decir, estas deformaciones son producidas por las cargas reales. Ahora necesito un sistema de fuerzas en equilibrio para que actúe y poder aplicar el principio de los trabajos virtuales. Entonces, la incógnita que tengo que calcular es el delta horizontal del punto A. Para ello, entonces, yo voy a generar un sistema de cargas que yo voy a llamar ficticio, porque en la realidad no existe sobre la estructura actuando una carga horizontal, que coincida con el desplazamiento que a mí me están pidiendo calcular. Es decir, que voy a colocar en el punto que me están pidiendo y en la dirección que me interesa calcular la deformación, voy a colocar un sistema de fuerzas equilibrado, que en este caso va a estar compuesto por una carga ficticia P, que en general esta carga P es unitaria. Una vez que yo coloque esa carga P, van a generarse un diagrama de momentos que yo voy a llamar M raya, N raya y Q raya. Estos que están aquí son los términos que van a permitirme calcular entonces el trabajo virtual interno generado por un sistema de fuerzas en equilibrio que van a generar estos esfuerzos internos junto con las deformaciones que calculé antes debido a las cargas reales. El sistema de fuerzas equilibradas, ¿sí?, generado por las cargas ficticias, van a generarme, digamos, por un lado, un trabajo externo, que será esta carga P, que es el sistema de fuerzas equilibrado, sobre la deformación que a mí me interesa calcular. Esta es mi incógnita, o sea que directamente el trabajo externo de P va a ser P por delta horizontal del punto A, más, y en algunos casos puede ocurrir que esta estructura tenga una deformación real, ¿sí?, de uno de sus apoyos, un corrimiento de uno de sus apoyos, un asentamiento, por ejemplo, en cuyo caso también participará ese desplazamiento real de la estructura, que normalmente siempre es un dato. Este valor de delta sería el descenso, por ejemplo, de este apoyo, multiplicado por la reacción del sistema equilibrado en la dirección del desplazamiento que se produce aquí. Vamos a ver después con los ejemplos cómo se calculan esos casos. Entonces, de esta manera puedo computar el trabajo externo que realiza P y que realizan las reacciones del sistema equilibrado sobre las deformaciones reales. Esta es la incógnita que yo no tengo resuelta. Normalmente esto es un dato. Para computar el trabajo interno tengo que computar estas tres integrales, que como dijimos la más importante es la debido al momento. En el caso particular yo sé que diferencial de U es, si tengo solamente esfuerzo normal, va a ser N sobre por A diferencial de X, y si tengo temperatura tendré que sumar este término. O sea que si tengo cargas y temperaturas tendré estos dos términos juntos. Si tengo temperatura solo será este término de aquí. Diferencial de θ será M sobre por I diferencial de X, como ya vimos. Y si tengo temperatura será este término que aparece acá. Depende cuál de las dos esté presente, será el valor del diferencial de θ que pondré dentro de las integrales. Y diferencial de B siempre es el factor de forma por el esfuerzo de corte en el punto sobre G por A, diferencial de X. Recordamos que todos estos diagramas de M, N y Q son generados por las cargas reales. Entonces, en este caso particular, mi diagrama de N, que produce el sistema de fuerzas, será el de N raya generado por la fuerza ficticia unitaria. Este N será el esfuerzo normal de las cargas reales, E por A, la sección diferencial de X. El momento será el momento generado por la acción unitaria que yo coloqué en la dirección que a mí me interesa, y M sobre por I será
el momento generado por las cargas reales. Lo mismo pasa con el esfuerzo de corte. Q raya será el esfuerzo de corte generado por la carga unitaria y Q será el esfuerzo de corte generado por las cargas reales. Aquí será N raya el esfuerzo normal generado por las cargas unitarias y estos serán los valores de temperatura y de coeficiente de dilatación que tenga el material. Y aquí también tendremos M raya generado por la carga unitaria y este será el valor del giro producido por la temperatura. De esta manera entonces yo puedo generar una utilidad del principio de los trabajos virtuales utilizando al sistema de cargas reales como el sistema que me genera la deformación real de la estructura. Mientras que elijo en particular un sistema de cargas o un sistema equilibrado, un sistema de fuerzas equilibrado, en la dirección particular que a mí me interese calcular el desplazamiento incógnita. Por ejemplo, si me piden un desplazamiento, pondré una fuerza en la dirección del desplazamiento que me están pidiendo. Si me piden, por ejemplo, un giro, colocaré un esfuerzo que trabaje en la dirección del giro, es decir, en este caso sería un momento. Y así iré eligiendo la carga ficticia, unitaria, de acuerdo a la conveniencia y de lo que tenga que calcular. En los sucesivos ejemplos que vamos a desarrollar, vamos a ver cómo se utiliza el principio de los trabajos virtuales en esta forma que se denomina el método de la fuerza unitaria. De esta manera damos por finalizado el video sobre principio de los trabajos virtuales.